le voy a suplicar por favor que se sientan mucho más al frente. Vamos a tener un estudio que desde ahora, si está tomando nota, puede escribir la analogía de la cruz, o simplemente analogía de la cruz, y va a ser un estudio bastante sencillo. Yo hablaba con mi querido hermano Luis acerca de esto. Es tan sencillo que yo reconozco que la mayoría de ustedes son como jirafas en el sentido espiritual, ¿no? Entonces, pero el mensaje de hoy va a ser para los conejitos espirituales. En otra palabra, ustedes, la gran mayoría de ustedes, le voy a suplicar que bajen su cuello, inclinen sus cuellos, ¿no? Y vengan con nosotros, los conejitos, a alimentarse de la hierba. Así que tenga esta gracia para conmigo, pues el estudio de hoy va a ser un estudio súper sencillo. La analogía de la cruz. En otra palabra, vamos a ver qué es la cruz. ¿Cuál es la interpretación? ¿Cómo nosotros interpretamos la cruz? ¿Cómo las escrituras, mejor dicho, interpretan la cruz? ¿Qué pasó en el monte del Calvario, en la cruz, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué es la cruz? Esto es lo que vamos a ver. Y lo vamos a ver en cinco puntos. El primero es donde más me voy a tardar. Los últimos dos van a ser bien rápidos. O sea que cuando vaya por el tercero, no sude. Cuando mire el reloj, los últimos dos van a ser bastante rápidos. El primero va a ser el más extenso. Porque para ello, del primero lo que quiero irme desde Génesis, desde el libro de Génesis. Entonces, para aquellos que están tomando notas, que deberían ser todos, este es el primer punto de la analogía de la cruz. ¿Qué es la cruz? En otra palabra, la analogía de la cruz. Primer punto, el sacrificio de Dios. El sacrificio de Dios por los pecados del mundo. Número 1. Siempre aprovecho para decirle, venga al estudio de la palabra con lápiz y lapicero, porque usted es un estudiante, usted es un discípulo, ¿no? Al igual que yo. En este caso simplemente yo estoy haciendo el papel de maestro y ustedes de estudiantes o de discípulos. Eso es lo que ustedes son, eso es lo que somos, ¿no? Miren, créeme, le va a entrar mucho más al corazón, no solamente a la mente, cuando tomen nota, ¿no? Así que hágase usted un favor y cómprese un cuaderno y bolígrafo y tráigalo a la iglesia. Entonces, sermón número 1. Sermón número 2, la analogía de la cruz. ¿Qué es la cruz? Y yo quiero que ustedes todos se lo memoricen. En primer lugar, la cruz es el sacrificio de Dios. Y cuando digo Dios, me refiero al sacrificio de Dios el Padre. No me refiero al sacrificio de Dios el Hijo. Por supuesto que fue Dios el Hijo el que fue sacrificado, pero estoy hablando ahora de Dios el Padre. ¿Qué es la cruz? El sacrificio de Dios por los pecados del mundo. A ver si ustedes me lo pueden decir. ¿Qué es la cruz? Ok, esa es la primera. Para ellos, como le dije, vengan conmigo a Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3. Pasó algo anteriormente, vamos a ver lo que pasó, pero permítanme leerle ya desde primera el versículo clave, o el versículo que yo quiero que ustedes lean conmigo. Génesis 3, versículo 1, lo leemos todos juntos, en voz baja ustedes, yo en voz alta. Fíjense lo que dice, Génesis 3, versículo 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de animales y los vistió. ¿Qué pasó aquí? Bueno, lo que pasó fue en el capítulo 2, versículos 16 y 17,
Jehová Dios le dio un mandamiento al hombre. Y este es el mandamiento, ustedes lo pueden leer conmigo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Ese fue el mandamiento. Jehová Dios creó al hombre y le dio un solo mandamiento aquí al principio. Le dice: ustedes pueden comer de todo, pueden hacer de todo. Hay una cosa que no quiero que hagan: no coman de ese árbol, de la ciencia, del bien y del mal, porque del día que de él comieran, ciertamente morirán. Y ustedes saben lo que pasó. El hombre y la mujer comieron. ¿Y qué hizo Dios? En gracia, Dios hizo algo para cubrir sus pecados, para que ellos no tengan que morir. La primera muerte tomó lugar. La primera muerte después de la creación, o desde el principio de la creación, pasó aquí, en Génesis 3, versículo 21. Dios mismo, Dios el Padre, tomó un animal, lo mató, primera muerte física, primera muerte, y tomó la piel de ellos y los cubrió a los hombres. Y desde el principio de las Escrituras, ojo, desde el principio de las Escrituras nosotros vemos, ¿no?, que alguien tiene que morir por mis pecados. Desde el principio de las Escrituras nosotros vemos que Dios nos está mostrando, esto es una sombra. Y según se va escribiendo las Escrituras, según van adelantando las Escrituras, ¿no?, Dios va abriendo más y más esta sombra hasta que llega, no la sombra, lo real, Jesucristo. Pero inmediatamente en el tercer versículo de las Escrituras ya tenemos la primera sombra de un sacrificio sustituto. Ellos no murieron. Dios en misericordia, en gracia para con ellos, mata a un animal, un sustituto que murió por los pecados de ellos, ¿no?, para que sus pecados puedan ser cubiertos. Así que eso es lo primero. Lo segundo, la segunda parte bíblica o porción bíblica donde vamos a ir es en Génesis 22. Génesis 22. Y vemos allí también otro sacrificio, un sacrificio vicario o un sacrificio sustituto. En Génesis 22, usted puede ir conmigo, el versículo 9. Desde el versículo 9, aquí está Abraham, Dios le promete un hijo. Después que este hijo nace, Dios le dice: tómalo y ve y sacrifícalo. Bueno, leémoslos. Vamos a leerlos. Génesis 22, versículo 9 dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la peña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Boom, ahí también ustedes tienen otra sombra. Primordialmente tienen una sombra de Dios, el Padre, sacrificando a su hijo. Pero en este caso, el ángel de Jehová le dice: no extienda tu mano sobre el muchacho, no le haga daño. Entonces inmediatamente vemos: alguien murió en lugar, un sustituto, un sacrificio vicario.
O sea, yo quiero que ustedes vean esta idea. Desde el principio de las Escrituras, el Antiguo Testamento siempre está gritando: alguien tiene que morir por el pecado del hombre. Si queremos decirlo así, el Antiguo Testamento se trata de esto. El Antiguo Testamento se trata de esta foto, de esta figura, de esta enseñanza, ¿no? Que alguien tiene que morir por el pecado. Alguien tiene que morir por el pecado. Se le estaba enseñando a ellos, y ellos iban entendiendo bien y bien mientras va pasando el tiempo, que este sacrificio no era un sacrificio sustituto. Alguien tenía que morir en lugar de ellos. Cuando llegamos a Éxodo, ustedes saben, Abraham, Dios, en el principio Dios creó a Abraham y a Eva, ¿no? La tierra se multiplica, Dios llama a Abraham, de allí hace una nación, ¿no? Donde fue lo que vimos, pero después cayeron en esclavitud en Egipto, y ahora vamos a ver el momento antes de ellos salir de la esclavitud egipcia, de Egipto, en Génesis 22, versículo 3, permítame leerle primero el 3. Éxodo 22, al versículo 3 le leo primero y después le leo otro versículo. El 3 dice: Éxodo 12. Éxodo 12, el versículo 3. La Pascua. Ustedes están también familiarizados con la Pascua, ¿no? El versículo 3 dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero. Eso era lo que le quería decir. Tomen cada uno de ustedes un cordero. Leemos en el versículo 6. Seguimos la lectura. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos partes, y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas en las que han de comer. Podemos leer el versículo 13. El versículo 13, ahora pasamos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ustedes saben todo lo que pasó. Aquí Dios le dice a Moisés que le diga a la congregación, que le diga al pueblo, que cada familia tenía que tomar un cordero. Si la familia era muy pequeña, ustedes lo saben también, se tenía que reunir o estar con otra familia y juntos entonces degollar un cordero, y le decía la edad, le decía que tenía que ser sin mancha, etcétera, etcétera. Lo tenían que observar por unos meses, ¿no? Y dice: y en este día tienen que degollar el cordero, se lo tenían que comer todo el cordero, y la sangre del cordero la tenían que poner en las puertas, ¿no? En el dintel, ¿no? O en el marco de la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, iba a pasar por Egipto, y donde el ángel de la muerte si estaba la sangre, si había la sangre, él iba a pasar sobre esa casa. Si no había sangre, si no estaba la sangre del cordero, ¿no? Que fue sacrificado para que ellos no tuvieran que morir, el ángel de la muerte o el ángel de Jehová iba a entrar, y cada primogénito de esa familia y de sus animales también iba a morir, ¿no? Entonces allí también tenemos un cordero. El primer cordero o el primer animal, la Biblia no se nos dice si fue un cordero o no. El primer animal fue muerto por un hombre, o por dos, pero por un hombre. Aquí tenemos por una familia, y después vamos a ver más tarde por una nación, y después al final ya verán. Pasamos a Éxodo 26.
En Éxodo 26 ya ellos salen de Egipto. Y ellos salen de Egipto. ¿Y dónde están? Están en el desierto. Y allí no vamos a leer ningún versículo. Le comento, si usted va a Éxodo 26, usted va a ver que arriba de Éxodo 26 dice el tabernáculo. ¿No? El tabernáculo. Ok, ¿qué es el tabernáculo? Bueno, una tienda donde ellos tenían que ir a adorar a Dios, acercarse a Dios, a irle a pedir perdón por sus pecados a Dios, ¿no? No sin sangre, no ellos mismos, sino tenían que ser a través de un sacerdote. Y el sacerdote, la persona le tenía que llevar animales a los sacerdotes para que los sacerdotes, frente a esta tienda donde estaba el altar de bronce, se tenía que sacrificar los animales que la familia o la persona traía. ¿Para qué? Para el perdón de pecados, para que sus pecados sean cubiertos. Era como único la persona podía lidiar con sus pecados con relación a Dios a través de un sacrificio. Y aquí en el holocausto, cuando salen de Egipto, que van hacia la tierra prometida, Dios le dice: constrúyame un tabernáculo, y tenía que haber un altar, y en ese altar se hacían sacrificios continuos, sacrificios diarios para cubrir sus pecados, ¿no? En esta ocasión los pecados del pueblo de Israel. Cuando llega ya al Nuevo Testamento, venga conmigo a Juan, al libro de Juan, capítulo 1. Juan 1. ¿Qué tenemos acá? Bueno, ya, como le dije, ya tenemos aquí a Jesús. Ya Jesús llega, ya estamos hablando de miles de años más tarde, ¿no? Dicho sea de paso, a través de todo el Antiguo Testamento, recuérdense por favor, todo el Antiguo Testamento, el trasfondo de la cruz son los millones de sacrificios que se hacían para con Dios, para que los pecados sean cubiertos. Y ahora llega Jesús, y cuando llega Jesús, dicho sea de paso, ya no existía el tabernáculo. Ya después del tabernáculo, cuando ellos llegan a la tierra prometida, levantan un templo. ¿El templo de quién? El templo de Salomón. Ya cuando llega Jesús, el templo de Salomón ya había sido destruido. ¿Por quién había sido destruido? Por Babilonia. Por Babilonia. Dicho sea de paso, los babilonios construyen un templo para sus dioses, queriéndole decir a ellos: mis dioses o nuestros dioses es mayor o más poderoso que los suyos, o que el tuyo, al pueblo de Israel. Destruyen el templo, construyen un templo para un dios falso, ¿no? Pero bueno, más tarde los romanos llegan y Herodes construye otro templo. Un templo magnífico, un templo glorioso, ¿no? Y cuando llega Jesús, este es el templo que está. Y por supuesto, los sacrificios que se hacían a diario continuaban en el templo. ¿Ok? Continuaban. Pero fíjense cómo las escrituras identifican a Cristo. Y lo leemos en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Están conmigo? Juan 1, versículo 26 dice: el siguiente día vio Juan, 29, gracias, 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, cuando lo vio, escuche lo que dijo: he ahí que el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. El primer cordero o el primer animal que Dios mató fue para cubrir el pecado de Adán y Eva. Después, en la Pascua, no, para cubrir el pecado de la familia que está en la casa. Después, en Éxodo, en el tabernáculo y especialmente el día de la expiación, el cordero, ¿para qué? Para cubrir el pecado de la nación de Israel. Pero cuando Jesús aparece, Jesús es identificado como el Cordero de Dios, no que quita el pecado de Adán y Eva, de una pareja o de una persona, ni de una familia, ni de un pueblo, sino el pecado del mundo. Y no lo cubre, dice: he ahí el Cordero de Dios que lo quita, que quita el pecado del mundo. Amén, por supuesto, amén y amén y amén. Vean conmigo ahora a Hebreos para terminar este punto.
al libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 1, podemos leer del versículo 1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, por supuesto, ¿no? Vean conmigo el versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Las escrituras claramente enseñan, hermanos, que los sacrificios de animales, por más que eran y a pesar de que fueron ordenados por Dios, nunca, las escrituras no lo dicen, no lo digo yo, lo dice la escritura, nunca podían quitar el pecado, lo podían cubrir. Por eso yo usaba la palabra cubrir. Pero cuando llega Jesús, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque los sacrificios de animales nunca podían quitar, no lo podían borrar. Era una sombra, era como, por decir así, aquellos sacrificios antiguos testamentarios, era como cuando usted usa tarjeta de crédito. No la use la tarjeta de crédito si no es posible, no me vaya. Pero cuando usted usa su tarjeta de crédito, usted está cogiendo a crédito, ¿sí o no? Usted no está pagando en el momento. Es una idea. No piense ahora que yo estoy diciendo que los sacrificios era una tarjeta, no existían tarjetas, no se complique. Es para ilustrar, una ilustración. Usaba una tarjeta. Aquellos sacrificios antiguos testamentarios eran como usar tarjeta. Un día llegó la cuenta. ¿Quién la pagó? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Pum! Ahí se pagó. Mientras tanto se tomaba a crédito, mirando aquel que iba a morir por sus pecados, ¿no? Pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos en estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17 dice: y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Amén. Miren, vale la pena mencionar, ¿no? Ya lo mismo acerca del segundo templo, cuando estuvo el templo de Herodes. Cuando Jesús llega, era el templo de Herodes que estaba. Después, no muy tarde, ¿no? ¿Qué pasó? Ese templo también fue destruido. Ese templo también fue destruido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Ya no hay más sacrificios por los pecados. Dios, en su soberana sabiduría, permite que el templo de Herodes sea destruido y ya no más templo. 2000 años más tarde no hay templo. Los israelitas no tienen templo. Los israelitas no pueden hacer sacrificios. ¿Cómo pues se puede quitar o cubrir el pecado? El Cordero de Dios, el único sacrificio que cubre, que según las Escrituras fue hecho una sola vez, ¿no? Dicho sea de paso, los romanos destruyen el templo. Después, en el 67, los judíos toman de regreso la tierra, Jerusalén, Israel, pero ya no construyen un templo. ¿Saben lo que hay allí en lugar del templo? ¿Ah? Alguien lo dijo por ahí. ¿Lo puede decir más alto? Una mezquita. Una mezquita. Dicho sea de paso, no tiene que ver directamente con el estudio. Los israelitas permitieron que se quede la mezquita como
para decirle al mundo que ellos toleran que otras personas de diferentes religiones adoren, contrario a lo que el mundo entero, con excepción un poco ahora de Estados Unidos, le permiten a ellos. El mundo no tolera que los israelitas tengan libertad, no quisieran permitirles. Sin embargo, ellos en su propia tierra, el templo más importante de ellos, y no destruyen el templo, no el templo, perdón, las mezquitas, ¿no? Pero pregunta, la cruz, o leo simplemente, la cruz es el sacrificio de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Nuestro problema, por supuesto, es el pecado. Las Escrituras dicen: el alma que pecare, esa morirá. Y lo único que puede quitar tus pecados, borrarlos, limpiarlos, es la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la cruz? Cuando analizamos la cruz, lo primero que tenemos que entender es que la cruz es el singular, el sacrificio de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. En segundo lugar, la cruz, o en la cruz, es donde Dios el Padre le hace a él pecado. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz estábamos viendo en la cruz del Calvario, el sacrificio de Dios para el mundo, para quitar los pecados del mundo. Pero en segundo lugar, en la cruz lo que estaba pasando era que Dios el Padre estaba imputando el pecado del mundo en Jesucristo, ¿no? Vean conmigo a 2 Corintios, por favor. Entonces, en la cruz, Dios el Padre le hizo a él pecado, lo que conocemos como la imputación del pecado. 2 Corintios, versículo 5, o capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado. ¿Quién fue el que no conoció pecado? Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Entonces, al que no conoció pecado, en otra palabra, a Jesús, ¿no? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién es lo? Dios el Padre. A Jesucristo, Dios el Padre lo hizo por nosotros pecado. Eso fue lo que pasó en la cruz. En la cruz, Dios el Padre lo hizo a él pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Vean conmigo Gálatas 3, que leímos esta mañana en los Caballeros, versículo 13, nos dice: Cristo nos redimió de la maldición, de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es clavado en un madero. La ley de Dios dice que el que sea colgado en un madero es maldito. Y Dios en la cruz hizo a alguien maldición. ¿A quién? A Jesucristo, por nosotros. Por nosotros. ¿Qué pasó en la cruz? Dios el Padre le hizo a él maldición por nosotros. Por nosotros. Miren, vean conmigo también a Isaías. Isaías 53. Versículo 4. 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por abatido, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él.
Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros el versículo 6, es muy importante, léanlo conmigo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué pasó en la cruz? Dios el Padre le hizo a él pecado. ¿Qué es la cruz? Oh, gracias. ¿Cómo interpretar la cruz? El primer punto, ¿qué es la cruz? El sacrificio de Dios, ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Y lo digo una sola persona, todos ustedes. ¿Qué es la cruz? En primer lugar, el santo, gracias. En segundo lugar, ¿qué es la cruz? Donde Dios el Padre, una vez más, una sola persona. Todos ustedes se lo deberían de memorizar. Ok, sí. Es donde Dios, la cruz es donde Dios el Padre le hizo a él pecado. Tan sencillo como eso, ¿ok? Eso es en segundo lugar. Y la pregunta que tengo para cada y uno de ustedes, y aquí yo quiero que todos ustedes me pongan atención, que me miren a los ojos. La pregunta es esta: ¿dónde están tus pecados? Hay dos lugares donde los pecados pueden estar: o están en Cristo o están en ti. ¿Dónde están tus pecados? ¿Dónde están tus pecados? Ni las religiones ni las buenas obras pueden tomar tus pecados. En la cruz Cristo los tomó, cargó con ellos para que tú no tengas que morir por ellos. El sustituto murió ya para que tú no tengas que morir. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cantábamos, ¿no? En tercer lugar, ¿qué es la cruz? La cruz es, en la cruz Dios derramó sobre Jesús toda su ira por nuestros pecados. Y lo leímos, dicho sea de paso, ya en Isaías, ¿no? Pero vamos a leer algunos más. Vean conmigo Mateo, Nuevo Testamento, Mateo 26. Salud. Mateo 27 primero, versículo 46, 27-46. Dice: cerca de la hora novena, ¿están allá? Salud. Mateo 27, versículo 46. Dice: cerca de la hora novena, dicho sea de paso, ya habían pasado horas. Ya Jesucristo está siendo crucificado. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al final de su vida, no las últimas palabras, pero casi las últimas palabras, ¿no? Vemos a Jesús clamando a gran voz en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la clase de los caballeros, Oni dijo algo muy cierto: la hora más oscura. ¿De qué? ¿Qué dijiste, Oni? Se le olvidó. Bueno, podríamos dejarlo así: la hora más oscura, punto. La hora más oscura de la eternidad, la hora más oscura de la historia del hombre. Pero yo no diría que de la historia del hombre, yo diría de la eternidad, porque antes de la creación está la eternidad pasada, después va a estar la eternidad futura. Y entre medio de la eternidad, al principio, si ustedes pueden pensar en un principio, la eternidad no tiene principio, pero bueno, del principio al final, nunca hubo ni habrá un momento más oscuro que este, donde Dios el Padre le da la espalda a Cristo. Miren, regresen conmigo un capítulo 26, versículo 38. 26, 38.
Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Lean conmigo por favor el 39. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no mi voluntad, sino la tuya. En el versículo 42 se nos dice que fue otra vez, la segunda vez, diciendo lo mismo: Padre mío, si no se puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y finalmente las Escrituras dicen que hubo una tercera vez, en el versículo 44. Dice: y dejándolos a los discípulos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciéndolo las mismas palabras. ¿Cuáles mismas palabras? Padre mío, si es posible, si de alguna manera tú lo puedes hacer, hazlo de otra manera. No me haga beber esta copa, si es posible. La respuesta de Dios fue: no fue posible. No es posible, hijo mío. ¿Qué es la copa? ¿Qué es la copa? Escuchen nada más. En Isaías capítulo 51 dice que bebiste de la copa de Jehová el cáliz de su ira. En Jeremías versículo 25 dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de mi furor. De mi furor. En Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 16, si ustedes van allá en su tiempo, claramente la copa es la ira pura de Dios por causa de los pecados tuyos y míos. Y cuando Dios, el Hijo, antes de la cruz, que decía: mi alma está abatida hasta la muerte, nada más pensando en lo que iba a venir. Parte de lo que él estaba pensando, que él sabía que iba a venir, era que en la cruz él iba a ser hecho pecado. Aquel que nunca pecó, aquel que de chiquitico, cuando decía mami, mami, nunca de sus labios salió una mentira. Aquel que nunca supo lo que era mentir, ni robar, ni envidiar, ni pensamientos sexuales sucios, ni nada por el estilo. En un momento Dios le hizo a él pecado y casi lo mata. Pensando en él, en eso, casi lo mata. Lucas nos dice que él sudaba como gota de sangre. Él estaba literalmente agonizando antes de la cruz, porque en la cruz no solamente le hizo pecado, pero también la ira santa del Dios justo fue derramada sobre él. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz, hermanos, Dios el Hijo toma la copa de la ira de Dios y se la toma toda él, para que así tú y yo no la tengamos que tomar. En la cruz él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Jehová quebrantó a su propio Hijo. Hebreo 10, por favor. ¿Qué pasó en la cruz? El libro de los Hebreos me da una idea de lo que pasó en la cruz. Me da una idea a mí, me da una idea a ti de lo que pasó en la cruz. Hebreos 10, versículo 31. Nos dice: horrenda cosa es caer en mano del Dios viviente. En la cruz, hermano, Cristo Jesús, su Hijo, aquel que no conoció pecado, cayó en la mano de un Dios vivo y fue horrendo. Horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Y en la cruz Jesús, aquel que nunca cometió pecado, cayó en la mano de un Dios vivo y Dios lo partió, Dios lo hirió, Dios lo aplastó. La ira de Dios fue sobre él. Horrenda cosa, dice la Escritura, es caer en la mano de un Dios vivo. En la cruz, Dios Jesús, Dios el Hijo, cayó en la mano de un Dios, del Dios viviente. Y las Escrituras nos atestiguan: horrenda cosa es caer en la mano de un Dios viviente. Y para terminar, hermanos, ¿qué es la cruz? La cruz es un acto de obediencia, el cual es imputado a nosotros. Y leo un versículo, Romanos 5. Romanos 5, versículo 18.
Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia o la obediencia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Lean por favor conmigo el versículo 19. Romanos 5, 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los mismos serán constituidos justos. Los mismos serán constituidos justos. Un acto de desobediencia, ¿qué pasó? Un acto de desobediencia, condenación para todos. Un acto de desobediencia. Un acto de obediencia, ¿qué pasó? Justificación. Un acto de desobediencia nos trajo condenación a la raza humana completa. Y un acto de obediencia trae a todos los que confíen en Él justificación. Esto es un lenguaje legal. ¿Qué quiere decir justificación? En la cruz, Dios el Padre, ¿no? En la cruz es aquel acto de obediencia de Jesús que nos he dado a nosotros. Cuando Jesús toma nuestros pecados, cuando nuestros pecados son imputados en Jesús, en la cruz nos deja a nosotros neutro, sin pecado, moralmente neutro. Pero Dios demanda para heredar el reino de Dios, la salvación, la vida eterna, que todos nosotros tenemos que ser perfectamente obedientes. ¿De dónde usted saca esa obediencia? Pregunto, de este acto. Este acto de obediencia se les es dado a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Entonces Dios como juez no te llama, no te menciona por nombre, te dice, Luis, tú eres perdonado, o me olvidé de tus pecados, o no te preocupes. Por Jesucristo, por este acto de obediencia, Dios el juez me mira a mí y te mira a ti y te dice, Luis, a la luz de todas las demandas de mi ley santa, te declaro justo, te declaro obediente. ¿De dónde Él la sacó esa obediencia? De Cristo Jesús, de la cruz, de este acto de obediencia, la cual se nos ha dado a nosotros. ¿Para qué? Para que el juez nos declare justo, no perdonado, obediente. A la luz de todas mis demandas, te encuentro a ti perfectamente obediente. Justificación, aleluya, gloria a Dios. ¿No? ¿De dónde sacas tú tu obediencia? No, y en último lugar, y leo nada más 2 versículos, la cruz es la máxima expresión de amor, punto. Es la máxima expresión de amor para Dios, de Jesucristo para con Dios y de Jesucristo para con nosotros. La cruz que es el sacrificio de Dios que quita el pecado del mundo. La cruz que es en segundo lugar, donde Dios el Padre le hizo pecado. En tercer lugar, donde Dios derrama su ira. En cuarto lugar, es un acto de obediencia el cual se nos ha dado a nosotros. Y en último lugar, la cruz es la máxima expresión de amor de Jesús para con Dios el Padre. Le leo un versículo más para que el mundo conozca, y le estoy leyendo en Juan 14:31, para que lo sepa, conozca cómo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Onis, este versículo la pone las dos juntas. Un acto de obediencia y un acto de amor. Dice, para que todo el mundo conozca cómo yo amo al Padre, así hago. Y le dice a sus discípulos, párense. Y fue a la cruz. En la cruz, hermano, Jesús mostró en una forma máxima cuánto Él amaba al Padre, pero en la cruz también él mostró cuánto nos amaba a nosotros. Le leo de Efesios capítulo 5, dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Muchos otros versículos así, como por ejemplo Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Es un acto de amor, el acto supremo de amor. Sí, para terminar, Gálatas, con ese versículo termino, Gálatas 2:20. Es un versículo que yo me memoricé cuando vine al Señor. Gálatas 2:20.
memoricé este versículo que dice, léalo conmigo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero hasta ahí me lo memoricé. Le soy sincero, hasta ahí me lo memoricé. Hasta ahí me dijeron, memorízatelo hasta ahí. No. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el poder del Hijo de Dios. Pero la parte más gloriosa de este versículo es la última. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es la cruz? La cruz es prácticamente donde Jesús me dice, Jesús, Juan Carlos, just in case, no vaya a ser que se te esté olvidando, no vaya a ser que se te olvide cuánto yo te amo. Mira la cruz, mira lo que hice por ti. Y fue hecho pecado. El sacrificio de Dios, la ofrenda de Dios que quita el pecado del mundo, donde Él fue hecho pecado por mí, donde Él obedeció en mi lugar, recibió la ira de Dios, en mis pecados merecía, que el castigo por mis pecados Él lo tomó en la cruz. La obediencia que se me es dada para que yo pueda ser encontrado justo, perfecto, obediente. En la cruz también, hermanos, Jesús me dice, mira cuánto te amo. Es como que Jesús mira a los ojos de María y le dice, María, ¿tú quieres saber cuánto yo te amo? ¡Bum! ¡Wow! Olga, ¿tú quieres saber cuánto yo te amo? ¡Puf! Brunilda, ¿tú quieres saber cuánto Jesucristo te ama? ¡Puf! Y vas a la cruz. ¿Cómo tú vas a rechazar a este Cristo que amó de tal manera al mundo? Es la rebeldía máxima que uno de ustedes puede hacer, es rechazar el amor de Dios en Cristo Jesús. Inclinen su rostro, por favor, oremos. Celebramos la cruz. Nosotros, tus hijos, celebramos, nos regocijamos, nos gloriamos de la cruz, nos gloriamos de que en Cristo Jesús hay perdón, que tú le mandaste a Él para morir por mí, que tú de tal manera me amaste, que te entregaste por mí. Oh, si tú no puedes decir que fue por ti, si tú no puedes decir este versículo con veracidad de corazón, que Cristo Jesús me amó y se entregó por mí, tus pecados están en ti. Y si tus pecados están en ti, la ira de Dios va a ser derramada sobre ti. ¿Quién cargó tus pecados? ¿Quién lo tomó? ¿Quién cargó el castigo de tus pecados? ¿Quién obedeció? No hay religión. Jesucristo es el único camino, Jesucristo es la única verdad, Jesucristo es la única donde podemos conseguir vida y perdón, vida eterna. Ven a Cristo hoy, confiésale como el único y verdadero Dios, como el único y verdadero Salvador, para que tus pecados sean perdonados. Las Escrituras desde el principio al final declaran, tiene que haber un sustituto, tiene que morir alguien por tus pecados. ¿Quién más sino Cristo Jesús muriendo en la cruz y resucitando al tercer día para asegurarte a ti y a mí que en Cristo Jesús hay perdón de pecados? Ven a Cristo Jesús. Nosotros damos gracias y alabamos a Dios por la salvación, porque con una sola ofrenda tú nos hiciste perfecto a nosotros, pero a ti que hasta ahora está cometiendo el acto más rebelde que un ser humano pueda cometer en contra de Dios, está rechazando esta salvación, te suplico, te ruego, por amor a ti, a tu alma, por amor a tu eternidad, te suplico en el nombre de Cristo, hoy confiésale. Hoy es el día de la salvación. No salgas de aquí en tu rebeldía, por favor. Por amor a tu nombre, por amor a tus seres queridos, por amor a Dios, por amor a Cristo, hoy confiésale, arrepiéntete y obtendrás así la vida eterna. Dile algo así: Padre, hoy entiendo la cruz. Se me explicó en una manera que tal vez nunca, como antes, nunca más la había entendido.
Me hiciste entender. Te doy gracias y lo confieso como el sacrificio tuyo para que mis pecados puedan ser perdonados. Lo confieso como mi Salvador. Lo confieso como mi Dios. Lo confieso como la verdad. Dame tu Espíritu. Borra mis pecados. Quita mis pecados. Quítalos. Llévalos lejos. Llévalos lejos. Dame la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.